Muy buenas noches, hermanos y hermanas. Bienvenidos a la doctrina del Cordero de Dios. Dice el Divino Padre Jehová en el juicio intelectual de Dios para esta generación. En la prueba de la vida, muchos cayeron por sus propios padres y familias, porque los imitaron. Todo padre, madre u otro familiar que no se sabía de memoria el divino evangelio de Dios, hicieron de tentadores para los niños que en ellos creyeron. La ignorancia de los mayores se transmitió a los menores y la manera de pensar de los ignorantes fue imitada por los que con el correr del tiempo serían también adultos. Es por esto es que fue escrito ciegos, guías de ciegos. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que a nadie transmitieron sus ignorancias voluntarias, porque ningún daño hicieron a través de sus maneras de ser, a que puedan entrar los que se descuidaron y a otros contagiaron con sus ignorancias. Alfa y Omega. La doctrina del Cordero de Dios es doctrina del reino de los cielos. Esto se anunció en las Sagradas Escrituras. Se dijo que la verdad llegaría por sorpresa, como la sorpresa que causa un ladrón de noche. Cristo advirtió que volvería al mundo. En verdad, Cristo ya está en este mundo. Él viene ahora como juez, viene a juzgar. Antes de juzgar al mundo, Él se está manifestando primero por doctrina. En esta doctrina está explicando el origen y la causa de todas las cosas. Explica el origen del hombre, el mundo, las plantas, los animales, el espacio, el universo. ¿Quién es Dios? A la vez está anunciando los grandiosos. Anuncia el juicio final, el nuevo gobierno de Cristo. Está anunciando también el gobierno de las mujeres que se va a dar en el mundo entero, a la que se va a conocer como la era del matriarcado. Finalmente, dice el Padre Eterno, el mundo va a ser gobernado por los niños genios con conocimientos universales. El juicio final que anuncia el Padre Eterno dice, no es el fin del mundo, no es la destrucción del hombre, porque Dios no destruye su obra, sino que la mejora. El juicio final es para premiar al que hizo bien y para castigar al que hizo mal. Los que más contentos y alegres van a estar de esta justicia son los pobres del mundo. Los que más van a llorar son tres. Estos vienen a ser el mundo de los ricos, llamado capitalismo, las llamadas religiones y el militarismo. Estas tres plagas van a ser severamente juzgados, castigados y van a ser eliminados del planeta. Con el juicio final, dice el Padre Eterno, el mundo de los ricos desaparece, el dinero también. Por lo tanto, no va a haber más en este mundo, ni ricos ni pobres. Todos seremos ante Dios iguales en derechos. La otra plaga que surgió en este mundo son las llamadas religiones. Las religiones no son de Dios. Las religiones lo crearon los hombres. El hombre al crear la religión fue para
interpretar la palabra de Dios y la malinterpretaron. Al malinterpretar, generaron división. Y Cristo había advertido al mundo religioso cuando dijo, solo Satanás divide y se divide a sí mismo. Y las religiones dividieron a la humanidad en tantas creencias, habiendo un solo Dios, una sola verdad. Y las religiones a través del tiempo enseñaron al hombre a adorar a Dios a través de la materia. Imágenes, ídolos, estatuas, monumentos, templos, catedrales. Ellos mismos se hicieron llamar Santo Padres. Crearon santas, santos para todos los gustos. Con esta forma de enseñanza, al hombre los convirtieron en seres idólatras, adoradores de muchos dioses, con fiestas paganas y de mucho libertinaje. Habiendo la segunda ley de Dios que dice, no adorarás imágenes, ni templos, ni semejanza alguna. Con el juicio final, dice el Padre Eterno, todas las religiones del mundo desaparecen. Desaparecen con sus iglesias, templos, papas, curas, pastores. Ninguno queda, porque todos ellos solo habían hecho comercio con las leyes de Dios. Habían prostituido sus sacramentos. Al no haber más iglesias o religiones, ahora al Padre Eterno vamos a adorarlo bajo dos formas. Uno, con el trabajo. El otro, con el estudio. Y no hay más. Porque la ley más antigua dada al hombre fue, te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Y el Padre Eterno es el primero y el más grande trabajador del universo. Por eso Cristo decía, mi Padre y yo trabajamos y nunca nos cansamos. Esta revelación se va a extender al mundo como conocimiento. No va a formar iglesia, ni templo, ni secta, ni religión, porque el Padre Eterno no imita a sus hijos. El juicio intelectual de Dios para esta generación viene con los rollos del Cordero. El juicio intelectual es el juzgamiento primero por intelectualidad. Y justamente lo que les he leído respecto de los padres de familia. ¿Cómo educan a sus hijos? ¿Qué es lo que les enseñan a sus hijos? ¿Qué consejos dan a sus hijos? Cuando los padres de familia en estos tiempos son muy materialistas, de las Sagradas Escrituras no saben nada, porque la primera ley de Dios dice, adorarás a tu Dios y Señor por sobre todas las cosas, lo que significa estudiarlo a Él por sobre todas las cosas y saberse de las Sagradas Escrituras de memoria. ¿Qué padre de familia se sabe las Sagradas Escrituras? El no saberse lo de Dios trae consigo ignorancia mental, intelectual, espiritual. Y los hijos reciben enseñanzas de sus padres de mucha imperfección. Padres lisurientos, padres que solo hablan de cosas mundanas, padres que no educan a los hijos de acuerdo a las leyes de la luz.
padres desvirtuados, padres, en fin, que no están en las cosas de Dios. Y los hijos reciben todo esto. Y cuando los hijos son grandes, son mayores, hacen lo mismo y son peores. Esto es lo que ha sucedido con la sociedad humana. El mundo se ha encaminado por un camino totalmente torcido. En los hogares uno recibe instrucción religiosa y las religiones son formas de fe creada por el hombre. No están en las Sagradas Escrituras. Entonces, hijos que aprenden como tradición la religión, sus rituales, sus formas de fe, todas contrarias a las enseñanzas del Evangelio. Cristo no enseñó esa forma de fe. Una forma de fe materialista, una forma de adorar a Dios materialista, imágenes, templos. Y de las Sagradas Escrituras no saben nada. Y de lo que habló, dijo, enseñó Cristo, nada. Esa es la realidad de hoy. Por eso es que el mundo va cada vez a peor. Entonces, ante esta situación, cuando se está ante los acontecimientos que se aproximan, el juicio final es cuando todos vamos a estar desesperados, con miedo y terror. Es cuando los hijos empiezan a maldecir a los padres y los padres a sus padres, tal como está escrito en las Escrituras. En la época en que viene, y la que se conoce como llorar y crujir de dientes. La doctrina del Cordero de Dios es doctrina que está escrito en rollos. La trae el Hijo de Dios, Alfa y Omega. Alfa y Omega es un Padre solar del macrocosmos llamado Reino de los Cielos. Cristo había dicho, yo soy el Alfa y la Omega, que significa el principio y el fin. En revelación ahora tiene infinitos significados. Alfa y Omega, dice el Padre Eterno, son dos soles gigantescos que están en el macrocosmos, llamado Reino de los Cielos. De ese lugar viene Cristo y nos trae esta tercera y última doctrina. Entonces, las doctrinas de Dios son doctrinas que revolucionan la intelectualidad de las criaturas. Esta doctrina, cuando se extienda al mundo, cuando llegue a todos los hogares en libros, y cuando la humanidad lea, estudie, entonces es cuando nuestras mentes van a cambiar. Es decir, se van a revolucionar. Y esta revolución transforma, trae conceptos nuevos, ideas nuevas. Y eso es lo que va a suceder con la humanidad. Porque el Hijo de Dios, que ya está en este mundo, Él viene con poderes universales.
un poder que nadie en este mundo la tiene, solo el Hijo de Dios. Entonces, el Hijo de Dios tiene mando, la muerte. El Hijo de Dios manda la materia, manda los elementos, manda el sol, manda la luna, manda los astros. Tiene poder sobre la creación. Esto ya lo había demostrado Cristo hace más de 2000 años. Cuando Él mandaba la materia, mandaba la vida. Y todos obedecían al Hijo de Dios. Ahora veremos al Hijo de Dios actuando en el todo sobre el todo. El juicio intelectual es un juicio que contiene 10.000 leyes. Toca el todo. Todo lo que hicimos en la vida está en el juicio. Es decir, cómo vestimos en la vida, cómo o qué es lo que hemos hablado, qué es lo que hemos visto, qué es lo que hemos pensado, qué es lo que hemos comido, respirado, oído. Los pasos que dimos en la vida, las palabras que hemos hablado, las ideas que hemos generado en la vida, instante tras instante. Nada escapa a la justicia de Dios. Todas nuestras sensaciones son juzgadas. Tenemos 318 virtudes. Por lo tanto, el juicio abarca todo. En este todo incluye no solamente al hombre, también los animales, las plantas, la naturaleza, los elementos. Ni una molécula de este planeta deja de ser juzgado. Ni una molécula. De eso es lo que dijo Jesús. Habrá juicio final por sobre todas las cosas imaginables. Debimos habernos proyectado a esta justicia perfecta de Dios. Nosotros pensamos que solamente el hombre sería juzgado. Todos creímos que el juicio final solo sería para el hombre. No es así. Los juicios de Dios abarcan al todo sobre el todo. De ahí debemos deducir la grandeza del Divino Padre, la maravilla del Creador. Debemos deducir cuán poderoso es el Padre Eterno. Y no solamente de este planeta, sino que infinitos planetas en el universo están siendo revelados, están siendo dados en doctrinas, están siendo explicados del porqué de todas las cosas. Y el Hijo de Dios está en estos infinitos planetas. Nada es imposible para Dios. Entonces el Padre Eterno hace juicio cuando los mundos se desvían de su cauce. Cuando los mundos violan las leyes de Dios, tal como nuestro planeta. Hay mundos
en que pasan sus pruebas y las pasan bien, a ellos no les llega el juicio, se les anula. A ellos les llega a mayores premios, más conocimiento, más sabiduría. Son los regalos de Dios. Nosotros debimos haber hecho eso. Desde un principio debimos haber cumplido con las leyes de Dios. Y este mundo habría sido paraíso. No estaríamos peleando entre hermanos. No estaríamos engañándonos entre hermanos. No estaríamos matándonos entre hermanos. Todo sería armonía, común. Todos cumpliríamos en que todos tenemos los mismos derechos delante de Dios. Este mundo habría entrado en igualdad, que es lo mismo el comunismo. Sería un mundo comunista. Es lo que quiso el Hijo de Dios. Eso es lo que enseñó Él. Porque el comunismo, dice el Padre Eterno, es una filosofía universal. Es de los mundos paraísos. Es del reino de los cielos. Allá los ángeles viven esta filosofía. Entonces, lo opuesto a la igualdad, lo opuesto al comunismo, es esto que creó el hombre, capitalismo. El capitalismo lo había combatido el Hijo de Dios. No les dijo raza de víboras, engendros del demonio, que era más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. El mundo de los ricos había sido sentenciado. Esto, que es una realidad, las religiones no se dieron cuenta o lo hicieron intencionalmente. Ellos lo hicieron al revés. Su lucha contra el comunismo, contra la igualdad de Dios. Por eso es que las religiones nunca han liberado a nadie. Siempre permanecen en lo mismo. Marcan el mismo paso. Siempre en defensa del sistema. Por eso es que con el juicio final de Dios, todas las religiones del mundo, con sus templos y sus pastores, desaparecen. Porque viene el juicio final, que es el fin del sistema de vida y de las llamadas religiones. Entonces, el Hijo de Dios se halla en el oriente, está en la India. Allá han reencarnado profetas y apóstoles. En esta etapa inicial, él se manifiesta con esta su doctrina, la doctrina del Cordero de Dios, que también se conoce como escritura telepática, ciencia celeste. La siguiente etapa es cuando el Hijo de Dios se manifiesta en gloria, majestad y potestad. Él va a brillar como un sol.
A Él lo vamos a ver en el espacio gigante. Entonces, el tiempo de los hombres habrá terminado y se da inicio al tiempo de Dios Padre. Bien, hermanos, en esta primera media hora vamos a tener el discurso de Alfa y Omega, cuando él estuvo aquí en la ciudad de Lima entre los años 1975 y 1978. Volvemos. Los ojos, cuando se te ve ciudad eterna, no pidieron un escándalo. Y la criatura aquí ve el escándalo. Nadie pidió los vicios. Y la criatura tiene conocimiento y ve los vicios. El brillo es culpa de la criatura. Es culpa de los que crearon el sistema de vida, porque no tomaron en cuenta Dios, la moral de Dios. Los que crearon el sistema debieron tomar el evangelio. Vamos a crear un sistema de vida. Y sabemos que todo el planeta cree en Dios. Y nosotros también debemos creer. Debieron haber dicho así. Veamos qué dice. Dice, solo Satanás divide. Nosotros estamos dividiendo en naciones. Estamos invitando a Satanás. Esto está malo. Veamos. Aquí dice, no robarás. Algunos tienen más, otros tienen menos. Hay una especie de robo. Está malo. Pero no lo tomaron en cuenta, pues, hermano. Si lo hubiesen tomado en cuenta, habrían sacado otra psicología. Ellos serían los bondadosos, la cabeza. Pero pasó a la inversa. Ellos fueron los astutos. Por desgracia, la cabeza. Fueron los pillos. Crearon leyes desiguales por conveniencia. ¿Qué quedó para el resto? Recibir la herencia, no. Cielo. Esa parábola, hijo, que dice que todo humilde es primero delante de Dios, significa lo siguiente. Imagínate, hijo, todos los que construyen casas en la tierra, los albañiles, los obreros, estos seres, hijos, que construyen casas, palacios, templos para los ricos de la tierra por lo general, tienen ganado tantos puntitos de luz como moléculas contenía el cemento, la arena, el ripio, el agua que trabajaron. Tienen un puntaje más infinitamente superior que el dueño del edificio. El dueño del edificio no gana más. Las cosas había que hacerlas. Un planificador, hijo, que da el pan para la comunidad, tiene ganado tantos puntajes de luz como moléculas contenía la harina, el agua que amasó para hacer el pan. Y como el panadero es un trabajo colectivo, cada molécula se multiplica por 1000. El que nunca trabajó en la vida, porque tuvo una abundancia que no trabajaba, no ganó nada. Y todas las virtudes del que no hizo nada se quejan en el juicio de que no saben nada. Eso significa los humildes son los primeros delante de Dios. Y como la humildad y lo de Dios adquiere formas infinitas, las naciones pequeñas, llamadas subdesarrolladas, son humildes delante de Dios, que fueron explotadas por las mayores. Entonces, estas naciones forman un solo bloque, como 140 y tantos países. Entonces ahí nace, dice el Padre, la más grande potencia de la Tierra. De las naciones subdesarrolladas, de las explotadas, con Cristo a la cabeza. Estamos en la hora de la doctrina del Cordero de Dios. Estamos transmitiéndoles a través de Radio Cielo. La doctrina del Cordero está anunciado en el Apocalipsis.
Ahí dice los rollos del Cordero de Dios. Representan la materialización de la visión de Juan, porque todo sueño y toda visión se vuelven realidad con el correr del tiempo. El Cordero es el mismo Cristo. Alfa y Omega es el mismo Cristo. El primogénito solar es Cristo. Él trae esta revelación, esta doctrina. Hemos oído hablar su voz. Como les dije, él estuvo aquí en la ciudad de Lima 3 años. En estos 3 años dio muchas charlas, conferencias. Y estas charlas y conferencias, muchas han sido grabadas. Estas grabaciones ya se han publicado en libros, porque allí hay mucha enseñanza, y toda es enseñanza, es sabiduría. Entonces, el Hijo de Dios ha reencarnado una vez más en este planeta. Esto lo hizo en el año de 1931. Fue en Chile, en esta parte sur de la América. Porque justo lo que dicen las Escrituras, la luz viene del sur. Entonces, él llegó aquí a Lima en el año de 1975 hasta el 78. De esta nación partió hacia el oriente, a la India. Y tal como están escritas en las Escrituras y en esta misma doctrina, en el oriente él se está preparando para actuar y hacer el juicio final mismo. Entonces, como él mismo explica acerca de todas las cosas, porque primero nos hace ver nuestros errores, nuestras deficiencias, nuestras tendencias, nuestros pecados. Y explica por qué va a ser el juicio final, las características del juicio final, etc. Cuando habla que él va a encabezar al tercer mundo y la lucha es contra un demonio, un monstruo. Este monstruo se llama capitalismo. Entonces, el Hijo de Dios, con el tercer mundo, que es el mundo pobre, el mundo que sufrió, el mundo que padece, el mundo que fue explotado, va a tener como líder, guía, al mismo Hijo de Dios. Entonces, van a enfrentarse, van a luchar y la van a vencer. Porque la Biblia dice, y el Cordero los vencerá. Entonces, ante esta lucha, los demonios van a enfrentarse al Hijo de Dios. Y estos vienen a ser el capitalismo y las religiones. Se van a enfrentar al Hijo de Dios y el militarismo. Estos en el Apocalipsis están como la gran bestia, la gran ramera y el monstruo de los 1000 ojos o legiones de Satanás. Entonces, estos tres van a ser derrotados por el Hijo de Dios. Van a ser derrotados por el Cordero de Dios. Entonces, el fin
el fin de estos demonios está cerca y muy cerca. Vamos a avanzar con la lectura que ya habíamos avanzado la semana pasada. El título de este rollo es ¿Cómo se efectúa una reencarnación en el reino de los cielos? El macrocosmos es el lugar de donde salió la criatura humana. Las 318 saturaciones magnéticas. Una reencarnación, ¿o qué es la reencarnación? La reencarnación es el volver a nacer. Y todos hemos reencarnado, porque todos hemos nacido en este planeta. La encarnación se hace por primera vez y la única vez. Cuando salimos del reino de los cielos, como espíritus, a conocer formas de vida, a conocer la creación de Dios, la primera vez que hicimos fue en las moléculas de agua. Porque empezamos por lo más fácil, por lo más sencillo, por lo que estaba a la altura de nuestro entendimiento. Porque éramos inocencias. Inocencia significa sin ciencia. Es como cuando el niño va por primera vez a la escuela. Igual. Lo de arriba es igual a lo de abajo, dicen las escrituras. Entonces, la primera vez, encarnación. Y para volver a nacer otra vez, eso se llama reencarnación. Y la reencarnación es una ley que es infinita. Nosotros hemos nacido muchas veces. Para llegar a ser lo que somos hoy, humanos, hemos pasado por muchas otras etapas menores. Entonces, en el universo, todo se mueve en base a las leyes. Las leyes del Padre Eterno son infinitas. Y todo el universo se mueve a través de leyes. Continuemos con la lectura de este divino rollo. Dice, ciegos, guías de ciegos. Por vosotros este mundo no verá su lugar de origen, porque los desviasteis del camino que conduce al reino del Padre. ¿Por qué ilusionasteis, malditos, una vez más a mis criaturas? En lejanos mundos hicisteis igual. Humanidades enteras quedaron marginadas del reino. De verdad os digo, engendros del demonio, que el mundo os perseguirá, como se arranca de una peste. Y de verdad os digo, que jamás el mundo presenciará escarmiento mayor. Alabados seáis los que fuisteis humildes de corazón. Contra vosotros nada tiene el Padre. El castigo caerá contra el demonio del capitalismo explotador, que os dividió en ricos y pobres. Sabiendo estos demonios que solo Satanás divide a los hijos del Padre, porque ningún espíritu dividido entra al reino de los cielos, tal como los demonios de la roca, que os dividieron en muchas creencias, olvidándose por egoísmo, que solo existe un solo Dios no más. Basta que una división mental con respecto al Padre dure menos de un segundo y no se entra al reino de los cielos. Esto se debe a que prometisteis al Padre ensalzarlo por sobre todas las cosas, por sobre todo mínimo de tiempo. Y de verdad os digo
que prometisteis algo que fue superior a vuestras facultades espirituales. Bastó que un grupo de demonios os ilusionasen y vuestro Creador quedó rezagado al olvido. De verdad os digo que vuestro despertar de la ilusión a que estáis acostumbrados será doloroso. La caída de esta humanidad es la caída de su propio sistema de vida. Caen dos rocas de egoísmo, los ilusionadores y los ilusionados, los engañadores y los engañados, los explotadores y los explotados, los guías de ciegos y los ciegos. De verdad os digo que ninguno de vosotros verá mi gloria. La reencarnación o el nacer de nuevo os fue dado y no comprendisteis jamás su significado, porque os materializasteis en los conceptos espirituales. Muchos demonios del escándalo y el comercio han ridiculizado y desnaturalizado tan divina ley. Y de verdad os digo que ninguno que se prestó para pornografía entrará al reino de los cielos. Pobres de vosotros, demonios de la degeneración, malditos sois hasta la cuarta generación. Por vosotros, malditos, millones y millones de mis hijos no entrarán al reino de los cielos. Pobres de aquellos que se entretuvieron por un instante mirando desnudos y pornografía, porque ningún inmoral entrará al reino de los cielos. Y todo matrimonio que se unió ignorando la ley del Padre, deberán separarse. Todos sus hijos transmitieron y transmiten la ignorancia viviente. La ignorancia es herencia que se transmite por la sangre. ¿Comprendéis ahora, ignorantes, que hicisteis una sola carne? ¿Comprendéis ahora el por qué vuestros hijos de hasta la cuarta generación os maldecirán? De verdad os digo que ningún matrimonio que vivió guiándose por el oro entrará al reino de los cielos. Más os valdría no haberos casado, porque tendríais la oportunidad de entrar al reino de los cielos. De verdad os digo que toda esta generación conocerá el llorar y crujir de dientes. ¿Por qué fuisteis ciegos? ¿No se os enseñó que lo material es pasajero? ¿Por qué os dejasteis ilusionar por una comodidad pasajera? Jehová, vuestro Creador, es celoso de sus leyes. Estando en todas partes, todo lo veo, y veo vuestras futuras actuaciones, no solo en la existencia en que estáis, sino que en todas las que tendréis. Es por eso que el Padre da y quita. Y de verdad os digo que nadie de esta humanidad ha entrado al reino del Padre, por causa de la ilusión que conocieron en la vida. Los hombres nunca se organizaron según las Escrituras. Todo lo hicieron ignorándolas a ellas. Y ya sabéis el resultado. Y de verdad os digo que solo los niños, la inocencia, ha entrado y entrará al reino. Porque de ellos siempre ha sido el reino. Ningún llamado adulto entrará al reino, porque todo adulto fue probado entre el bien y el mal, porque cada cual así lo pidió, y todo pedido en el reino se convierte en vida en los lejanos planetas. Terrestre tendrá que ilustrarse para saber qué destino le espera, porque cada cual tiene una posición definida fuera del reino de los cielos. Y unos están más cerca que otros del reino. Otros están a las puertas,
Todo depende de vuestro puntaje celestial. El puntaje celestial es la suma de todos los segundos vividos en la existencia. A partir de los 12 años de edad, la infancia no necesita puntaje, porque de ellos es el reino. El puntaje celestial es la añadidura que vosotros mismos os ganasteis, y es a la vez la sal de la vida. Cada segundo de vuestra existencia equivale a una existencia que se debe cumplir en la tierra, o en otras tierras, en lejanos mundos. Según como fue vuestra vida, así será vuestra futura existencia. El que fue malo no puede esperar que irá a un paraíso, porque los premios de felicidad espiritual hay que ganárselos, cumpliendo con los mandamientos del Padre, por sobre todas las cosas. En el término, por sobre todas las cosas, está el origen y el verdadero carácter de lo que debió ser la filosofía humana. Debisteis haberos dado un gobierno común, tal como es en el reino de los cielos. ¿No se os enseñó un Dios común a todos? De verdad os digo, que todo gobierno que no me tomó en cuenta por sobre todas las cosas, no prevalecerá en la tierra, tal como han ocurrido con gobiernos y reinos del pasado. Todo mundo que no toma en cuenta al Padre, en sus decisiones, no entran sus criaturas al reino de los cielos, porque en el universo viviente del Padre Jehová, materia y espíritu son una misma cosa. Un error mental repercute en otras mentes. Toda intención que imite a otros se hace acreedor a sus consecuencias, porque la ley es común en medio de una variedad y aparente desigualdad. En el reino de los cielos, todos los desiguales de las lejanas moradas son iguales en lo que les corresponde. El Hijo de la Luz y el Hijo de las Tinieblas encuentran su justa ley, de acuerdo a sus obras, a las ideas generadas, a su sal de vida, a su propia añadidura, a su conocimiento ganado, a su sudor de frente, a su propio trabajo físico o intelectual. Y de verdad os digo que es más fácil que entre a mi reino uno que trabajó un segundo o menos en su vida que el más grande millonario del mundo. Este último, aunque hubiese trabajado, se anula a sí mismo, porque a nadie se le mandó ser rico. Es inmoralidad viviente el que uno lo tenga todo y los otros nada. El divino mandamiento dice: no robarás. Lo que poseéis, compártelo con tu hermano, y así se te abrirán las puertas del reino. Si fuisteis caritativo abajo, encuentras caridad arriba, donde la posesión y la riqueza no se conocen. De verdad os digo que todo rico que se desprenda de lo que posee de más, verá el reino de los cielos, y el que no se desprenda, nada verá. Es vergonzoso para la Trinidad el estar discutiendo sobre violaciones a la ley del Padre. Violaciones como las de las riquezas. Violaciones como las de las riquezas. Violaciones egoístas que hacen de sus autores a seres indignos de la vida, porque son los demonios de sus mundos, a donde van estos seres egoístas,
siembran la injusticia y el dolor moral. Los espíritus de los ricos son la de seres que saliendo de las tinieblas pidieron prueba de vida en un mundo de la luz y llevan en sí mismos la debilidad de las tinieblas. El ser usurero y ambicioso es propio de los que nunca conocieron la abundancia. Las primeras etapas de un espíritu. Los ricos de hoy serán los espiritualistas del mañana, y los espiritualistas de hoy fueron los materialistas del pasado. Todo es relativo a la experiencia del espíritu, que no está sujeto a una sola existencia, porque todo espíritu nace de nuevo o reencarna de nuevo. Esta es la doctrina del Cordero de Dios. Una doctrina que explica todo, absolutamente todo. A los hermanos que deseen leer la doctrina del Cordero de Dios pueden entrar a la internet www.cienciaceleste.com. Bien, hermanos, hemos llegado a la parte final del programa. No se vayan, viene el programa Armagedón. Conmigo será hasta otra oportunidad. Muy buenas noches. En los 1010 Amplitud Modulada presentamos la hora de la doctrina del Cordero de Dios, Alfa y Omega.